El 3 de mayo se recuerda a Santa Violeta de Verona, también conocida como Viola, o Violante. Una joven virgen de principios del siglo II, famosa por su belleza y humildad, martirizada a causa de su fe cristiana, junto a sus hermanos Cristina y Mori. En Verona, Italia. Si bien la pasio original de estos santos, se perdió a causa de la continua y sistemática persecución del Estado imperial romano en contra del cristianismo católico. Sobrevivieron algunos relatos transmitidos oralmente por el pueblo que detallaban el martirio de una valiente jovencita conocida como Iole, o Violeta. El gran auge que tuvo este nombre para mediados y finales de la Edad Media, hizo que fuera popularizada por un estudioso de las vidas de los santos mártires italianos, llamado Filippo Ferrari, que en su libro titulado, Catalogus Sanctorum Italiae, del que se conserva aún una publicación realizada el año 1613, en Milán, nos cuenta que él encontró unas antiguas planchas de la iglesia de Veronese, que relataban la valentía de esta antigua virgen y mártir del siglo II, en los tiempos en que la ciudad era una pujante urbe del norte de la península itálica. La tradición popular cuenta que Viola, o Iole, habría nacido hacia el año 95 de nuestra era, como la hija menor en una familia de buena posición social que vivía en una casona a las afueras de Verona. La pequeña Viola, a la cual se la llamaba por su diminutivo, Violeta, debido a que era muy cariñosa y dulce. Tenía dos hermanos mayores, Cristina, y su hermano Mori. Los abuelos y patriarcas de esta familia, se contaban dentro de los primeros cristianos de la región, que se habían instalado en la ciudad italiana de Verona, buscando refugio ante el exterminio de cristianos ordenados por el emperador Nerón, entre los años 64 al 68, al culparlos del gran incendio de la capital del imperio, que casi había quedado reducida a cenizas. Si bien, prontamente se descubrió que el único culpable era el propio emperador demente, ya era muy tarde, pues dentro de las víctimas más reconocidas, en esta primera gran masacre, se contaban al primer papa y principal apóstol de Jesucristo, San Pedro. Junto al primer doctor y maestro del cristianismo, San Pablo de Tarso. Junto a innumerables santos y santas mártires que los acompañaron en su martirio. Ya para finales del siglo I, comenzaron a circular dentro del Imperio Romano, varios cazadores de recompensas que acusaban a los cristianos de realizar actos criminales y heréticos, a cambio de dinero. Según el historiador cristiano del siglo II, Tertuliano, en su libro La Apologética, asegura que los romanos de mayor estatus social, inventaban que en las comunidades cristianas, durante las noches, se sacrificaban a niños romanos, que eran robados desde sus casas. Este mismo escritor, lo relata de la siguiente forma. Los romanos nos acusan que en las noches asesinamos a un niño. Que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapado en la sangre, cada uno de nosotros, nos comemos un pedazo. Ellos dicen, que unos perros que están atados a los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan que les arrojamos bañado en sangre del niño. Nos acusan también, que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo entre los perros, alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con nuestras hermanas, e incluso con nuestras madres. De estos delitos nos acusa el pueblo pagano, sin presentar ninguna prueba al respecto. Y aunque desde mucho tiempo que nos inventan estas historias, hasta el día de hoy, el Senado romano no ha ordenado ninguna investigación al respecto. En este contexto, hay que recordar que se hizo costumbre desde que se iniciara el Imperio Romano, hacia el año 31 a.C., con el emperador Octavio Augusto, que cada regente erigía estatuas propias en todas las ciudades del imperio, que debían ser adoradas, autoproclamándose para ello, como dioses o hijos de dioses, bajo el título de Señor de Señores, a los que sus súbditos debían de respetar y adorar, postrándose ante su imagen. Y aquí surgen los graves problemas para todos los cristianos dispersos por el imperio. Al referirnos al caso específico de estos tres hermanos de Verona, Cristina, Mori, y la pequeña Violeta de no más de 15 años de edad. Ellos eran pertenecientes a la nobleza local. Y por tanto,
un ejemplo a seguir para las clases sociales más modestas. Pero ellos eran cristianos encubiertos, instruidos bajo la dirección espiritual del Papa Alejandro I, digno sucesor de San Pedro en el Vaticano, que el año 105 había instituido el agua bendita en las iglesias, y en las casas. Ordenando también, que la Santa Hostia debía ser hecha exclusivamente con harina de trigo sin levadura. Por ello, estos tres buenos jóvenes cristianos, se encomendaban al Señor, persignándose con agua bendita que traían consagrada por el párroco de Verona, que vivía prófugo, también a las afueras del pueblo. Estos tres nobles, Cristina, Mori, y Violeta, comprendían y pregonaban que Jesús es el único Señor de señores, el único Hijo del Dios verdadero. Por lo tanto los tres hermanos rehusaron el adorar la imagen del emperador Trajano, enfrentándose así a un grave problema, porque con estas actitudes de rebelión, el cónsul romano de Verona, vería en estos gestos las actitudes de una rebelión política de nobles en contra del imperio. Pues, los componentes ideológicos subversivos de las doctrinas y costumbres cristianas eran consideradas una amenaza para el estatus de derecho del orden social romano, y por tanto, un peligro para las clases dirigentes. Tal como todos los cristianos de la Iglesia romana, estos tres hermanos de Verona, creían en la filiación divina de toda la humanidad. Ellos decían, todos somos hijos de Dios, lo que significa la hermandad universal, o dicho en otras palabras, todos somos hermanos. A pesar de su rango y posesiones, ellos creían en la dignidad humana, por lo cual eran muy caritativos especialmente con los más desfavorecidos de la sociedad de su tiempo. Especialmente con los ancianos, las viudas, los niños sin familia, los enfermos, a quienes le repartían alimentos y ropas. Pues como ellos solían repetir, cualquier cosa que se haga en contra del más pequeño de entre nuestros hermanos, es tal como si se le hiciera al propio Cristo. Esta ley cristiana a favor de la igualdad social chocaba frontalmente con una sociedad imperial, totalmente esclavista y elitista. Los cristianos, también despreciaban sus riquezas. Porque los primeros cristianos, ponían a disposición de la comunidad todos sus bienes cuando entraban a formar parte de ella. Esto era aberrante para los más poderosos y privilegiados de esta sociedad corrupta. Porque San Pedro y los apóstoles enseñaron la religión cristiana entre los más humildes. Por ellos estos tres hermanos, Cristina, Mori, y Violeta, repartían sus bienes, centrando sus esfuerzos en ayudar a los que sufren injusticias, especialmente los pobres y los esclavos, que eran el grupo social más numeroso en un imperio romano en constante crisis, a causa de las constantes guerras y conflictos tanto internas, por la corrupción, como en sus fronteras, por roces con los bárbaros y los persas. Por ello, entre los más pobres, el cristianismo se extendió velozmente a pesar de los esfuerzos de las autoridades por evitarlo. Refiriéndonos ahora, a la menor entre los tres hermanos de Verona. La pequeña Violeta, diminutivo del nombre Viola. Esta era una chica bella, muy joven, esbelta y menuda. Entre los pobres que la conocían, la asociaban a los colores y a la belleza de las flores. Según se relata, era una pequeña dinámica, conmovedora y sensible, pero valiente a la hora de enfrentar a alguien, con tal de defender al más pobre y desvalido. De tal manera, que para mediados de la Edad Media, este nombre, Violeta, se convirtió en un símbolo de modestia. La tradición, cuenta que esta joven mártir, en sus tiempos, salía a misionar entre los más pobres de su región, junto a sus hermanos mayores. Siendo esta pequeña la que más le hablaba del niño Jesús a los más infantes de las aldeas. Era una devota de la Virgen María, y de los grandes santos que habían fallecido apenas pocos decenios antes. Especialmente, San Juan, María la Magdalena, Marta, María y Lázaro de Betania, estos últimos, eran modelos a seguir para los tres modestos santos de Verona. Si bien estos tres hermanos solían adorar a Dios, haciendo oración silenciosa, y penitencia, Violeta habría sido la más introvertida entre ellos, buscando la soledad de sus aposentos para orar al Señor en silencio, mientras ofrecía pequeños sacrificios para obtener beneficios del cielo, tanto fuera para lograr la conversión de muchos paganos,
como para que se mantuvieran bien y libres de peligros, los aldeanos más pobres y enfermos. Hacia el año 109, se hizo más violenta la persecución cristiana en la región, a causa de un edicto anticristiano, emitido por el emperador Trajano. Lo que obligó a los 3 jóvenes de Verona, a abandonar el hogar paterno, para vivir como santos ermitaños en las montañas. Según se nos cuenta, la mayor de los hermanos, Cristina, acudió a refugiarse al cerro de Purga di Velo. El único hermano varón, y segundo en edad, Mori, se fue a vivir al empinado de San Mauro di Salinella. Mientras que la más pequeña y menor de los hermanos, Violeta, se retiró a la montaña de Azzago. Se relata que estos hermanos, totalmente dedicados a la oración y la penitencia, muchas veces se comunicaban a lo lejos, por medio de hogueras, que encendían en las madrugadas, mientras adoraban al Señor. Estas mismas fogatas, habrían sido la causa de que hubiesen sido encontrados por los soldados romanos. Respecto a su final, la tradición local relata que al pertenecer a la nobleza regional, habrían sido martirizados decapitados con una espada. Por tanto, aún en estos tiempos, se venera a cada uno de estos 3 hermanos, en sus respectivos lugares de martirio. Es decir, a Santa Cristina en el monte Purga di Velo, a San Mori en el monte de San Mauro di Salinella. Y con respecto, a la menor de estos 3 hermanos, la pequeña Violeta, se la venera en la montaña de Azzago di Grezzana. Se suele referir que los habitantes de Verona, la habrían sepultado al pie de la montaña, en donde con el paso de los siglos le habrían erigido una pequeña capillita, humilde, tal como le hubiese gustado a la menor de los santos de Verona. A pesar que la pequeña Violeta obtuvo gran reconocimiento hacia finales de la Edad Media, siendo su fiesta celebrada por muchos siglos, el día 3 de mayo. En el actual martirologio romano no se la menciona, pero en la provincia de Verona aún hoy en día la festejan con procesiones.